Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto. Yo soy Andrés Felipe Doncel Martín, estudiante de octavo semestre. Y el día de hoy, pues, me place presentarles apendicitis aguda. Eh, Esta parte de la exposición está a mi cargo. Ustedes ya pudieron apreciar la parte anterior a cargo de mi compañero Michael. Nuestros tutores son el doctor Camilo Andrés Bautista Vaca, cirujano general del Hospital Militar, y el doctor Omar Gutiérrez Moreno, residente de cirugía general. Bueno, vamos a iniciar con un pequeño recordatorio de la anatomía y la embriología de lo que es el ciego y de lo que es el apéndice. Embriológicamente tenemos que decir que el divertículo cecal, que es el precursor del ciego y del apéndice, va a aparecer en la sexta semana del desarrollo. Desde este momento vamos a tener algunos momentos importantes, como en la octava semana, donde va a empezar a elongarse. También tenemos un momento, ¿se está viendo la presentación? Se está viendo pequeña. Pero la tengo en pantalla completa. Andrés, Un dale momento. F11 a ver si mejora. ¿Mejoró? Ahí se está viendo pequeña, pero ya se cambió la diapositiva, ya estás en anatomía. Pero se ve pequeña, Andrés. Dale como A presentar, o sea, la de arriba, y a ver qué pasa. Un momento, dejo de presentar. Arriba, inicio, ahí arribita. Un momento. Listo, ¿ya se está viendo? Sí, ya, perfecto. Listo, qué pena con ustedes. Bueno, retomando. Entonces, estábamos hablando de la anatomía de la embriología y vamos en la octava semana cuando empieza a elongarse el apéndice. En la semana 14 y en la semana 15 vamos a tener el desarrollo del tejido linfoide en la mucosa y alrededor del quinto mes el apéndice va a adquirir su aspecto vermiforme, manteniendo pues la posición en la punta del ciego o en alguna de las 7 posiciones en las que se ha descrito y que más adelante les comentaré. Tradicionalmente, los cirujanos, en el momento de operar, tienen que ubicar el apéndice de una manera fácil y sencilla. Esto lo hacen siguiendo las 3 tenias colónicas, principalmente siguiendo la tenia libre. Tenemos también que recordar que la longitud del apéndice es variable. El promedio está más o menos en unos 9 centímetros e incluso se han dado reportes hasta los 30 centímetros, y pues que su diámetro externo está en el orden de los 3 a 8 milímetros y el diámetro luminal es de entre 1 a 3 milímetros, lo que también va a favorecer los procesos obstructivos que más adelante les hablaré. El apéndice cuenta con células neuroendocrinas que se distribuyen en la mucosa, las cuales me van a producir aminas y hormonas de control biológico, y pues adicionalmente el tejido linfoide del que les hablé, presente en la mucosa, va a estar implicado en la maduración de los linfocitos B. Otras funciones de las que se ha descrito para el apéndice son la producción de la inmunoglobulina A y también funge como reservorio de bacterias de la flora intestinal habitual para recolonizar en caso de que suceda alguna enfermedad. Cuando hablamos del abastecimiento arterial, que es una parte bastante importante en el proceso de la apendicitis, tenemos que hablar primero que el apéndice esté irrigado por la rama apendicular de la arteria ileocólica, que a su vez pues, es rama de la arteria mesentérica superior, como lo podemos ver acá en la imagen. Un momento. Acá tenemos la arteria apendicular que va a ingresar en lo que es el mesoapéndice para brindar toda la irrigación. Con respecto a lo que es la inervación, va a estar dada por elementos simpáticos del plexo mesentérico superior, correspondientes a T10 y L1, y fibras aferentes parasimpáticas del vago. Acá en esta gráfica podemos observar las diferentes posiciones de las que les hablé, teniendo acá como primera posición la retrocecal en un 43.5% de los casos se halla. La segunda posición en incidencia es la subcecal. La tercera, como podemos ver, es la posileal. Y pues para no extendernos tanto en esto,
tenemos que decir que factores como la postura, la respiración y la distensión de las asas intestinales que se encuentran adyacentes al apéndice en cualquiera de estas posiciones puede influir en la posición que se encuentra y también en la clínica que nos presentará. En raras ocasiones se ha descrito en la literatura que el apéndice o que haya agenesia o que hay duplicación o triplicación, pero pueden existir los casos. También tenemos que recordar que en mujeres embarazadas, por el crecimiento uterino, va a empujar el apéndice hacia arriba, hasta tal punto en que pues a final del tercer trimestre del embarazo, si una mujer presenta apendicitis, el dolor va a ser percibido en el cuadrante superior derecho o el hipocondrio derecho. Esto por la posición a la que se lleva el apéndice. En esta imagen podemos observar las diversas variaciones anatómicas de las que les hablaba y una vista laparoscópica en la cual podemos ver el apéndice, la tenia libre, el ciego y el ilion terminal. Así pues es una vista que generalmente nuestros cirujanos observan todos los días y tienen que seguir las referencias anatómicas. Entonces, ¿por qué hablamos de variaciones anatómicas? Básicamente porque hay dos procesos que nos pueden eh, influir en dónde quede la posición, en la posición del apéndice, que son, primero, la malrotación intestinal y también pues el situs inversus. La malrotación intestinal, pues básicamente se va a producir una rotación inicial normal del intestino medio sobre la arteria mesentérica superior, pero el ciego no va a completar la rotación de los 270 grados que normalmente realiza, por lo cual se va a ubicar en la parte superomedial del abdomen y se va a fijar a la pared lateral por medio de unas bandas conocidas como las bandas de Ladd. En el situs inversus podemos encontrar el apéndice en la fosa ilíaca derecha. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, no son muy comunes, pero es algo para que sepamos explorar el paciente. Con respecto a la epidemiología de la apendicitis aguda, básicamente tenemos que decir que ocurre en la mayoría de ocasiones entre la primera y la quinta década de la vida, entre los 5 y 45 años, con un pico máximo entre la segunda y cuarta década. La incidencia va entre los 90 a 230 casos entre 100.000 pacientes y se va a presentar una disminución de los casos en edades extremas, es decir, en personas muy viejitas, muy ancianas, no tenemos una incidencia tan alta, lo mismo que en los niños. También tenemos que decir que a eh, los hombres tenemos una predisposición mayor que las mujeres y pues también en la bibliografía se habla de que la probabilidad de que presentemos apendicitis aguda a lo largo de nuestra vida es alrededor del 7%. Para ilustrar esto, tenemos esta gráfica en las cuales nos muestran diferentes procesos patológicos propios del abdomen y como podemos ver en la gráfica verde, va a tener el pico que les hablo más o menos a los 20 años, su incidencia va a empezar a disminuir y por lo que a los 90 años ya tenemos una incidencia relativamente baja. Bueno, ahora para hablar de la fisiopatología, primero tenemos que tener en cuenta dos cosas. O bueno, una cosa principal, y es que actualmente no se tiene dilucidado en su totalidad la fisiopatología, es decir, hay teorías, eh, pero como tal no se tiene una fisiopatología definida. Principalmente hay dos teorías. La primera teoría, y es la teoría que nos hablan los libros clásicos, es que hay una obstrucción luminal por diversas etiologías en la cual antes se creía que era por fecalito. Actualmente, la teoría más aceptada para la obstrucción intestinal es la hiperplasia linfoide en pacientes jóvenes. Esto va a producir ciertos eventos fisiopatológicos. El primero de ellos, como lo dije, es la obstrucción intestinal, que puede ser multifactorial. Las principales causas ya lo dije, en pacientes jóvenes y actualmente se cree que es por hiperplasia linfoide, puede ser por fecalitos, por cuerpos extraños, por neoplasias primarias como los adenocarcinomas, los sarcomas de Kaposi y los linfomas, además de tumores metastásicos. Después de que se produce la obstrucción de la luz, tenemos una inflamación y un aumento de la presión intraluminal hasta cifras de 50 a 65 milímetros de mercurio, lo que me va a conducir a un agrandamiento del ciego. Al agrandarse el ciego, se va a producir el almacenamiento de materia fecal, que podemos evidenciarlo como signo radiológico en una radiografía simple
y se va a llamar el signo de la carga fecal, es decir, la materia fecal va a estar acumulada por las grandes presiones en lo que es el ciego. Posteriormente a esto, al aumentar esta presión y cuando se sobrepasa la barrera de los 85 milímetros de mercurio, se va a superar la presión venosa y se va a producir trombosis de las vénulas de drenaje. En dado caso de que por esta presión se siga, o sea, no se obstruya el flujo arterial también y se siga el flujo por medio de las arteriolas, lo que va a pasar es que se proceda a la congestión vascular del apéndice y después de esto se va a comprometer el drenaje linfático y venoso, lo que me va a provocar isquemia, la mucosa se va a volver hipóxica, va a comenzar a ulcerarse, comprometiendo así la barrera de la mucosa, ocasionando invasión por las bacterias, pues ya generando ya el proceso inflamatorio que todos conocemos. Y acá les quiero contar que principalmente las bacterias que más vamos a encontrar en estos casos son E. coli en el 76% de los casos, los enterococos y los bacteroides. Esta es la fisiopatología antigua, la fisiopatología clásica que podemos ver en libros como Schwartz o Sabenstein. Pero, indagando en diversos artículos, encontramos que hay otra teoría también muy aceptada, y es la teoría de que aumenta la liberación de 5-hidroxitriptamina en la lámina propia, lo que me ocasiona un aumento en la secreción intraluminal, se produce congestión y contracción del músculo liso. ¿Esto cómo se produce? ¿Cuáles son los pasos? Básicamente, cuando se produce una obstrucción, no voy a volver a repetir los factores, las secreciones de la mucosa van a aumentar la presión intraluminal, como ya lo hemos visto. Hasta aquí estamos siguiendo casi la misma ruta de la teoría 1, pero se ha sugerido que las células enterocromafines tienen receptores de presión que al detectar la presión luminal aumentada van a liberar 5-hidroxitriptamina en la lámina propia. Lo cual, ¿qué hace? Pues se ha postulado que la liberación local de serotonina, que se encuentra presente en gran parte, sino en todo el tracto gastrointestinal, exacerba la secreción intraluminal, la congestión venosa, la vasoconstricción y la contracción del músculo liso, lo que crea la desviación del proceso congestivo del cual hablábamos a un proceso inflamatorio. Asimismo, pues también la abundancia de los receptores de 5-hidroxitriptamina en las neuronas aferentes vagales y otras esplácnicas tienen un papel importante en la inducción de la emesis y las náuseas. Es decir, la segunda teoría y la más actualizada es que se produce por, este proceso inflamatorio se produce por el aumento de la serotonina. Podemos observar que en revisiones recientes se demuestra que es poco probable, es decir, que ya se está dejando atrás el uso de esta teoría fisiopatológica, que la obstrucción sea causa principal de la apendicitis aguda. Cuando queremos hablar de histopatología, ¿qué tenemos que decir? Básicamente, que al corte histopatológico se encuentran como principal hallazgo al microscopio es el infiltrado de neutrófilos en la capa muscular propia. También tenemos que a medida que progresa la inflamación, la grasa extrapendicular y los tejidos circundantes se van a ver comprometidos y en la inflamación, pues en algunas situaciones la afección es tan grave que va a requerir la resección del ciego. Acá tenemos que decir algo, y es que básicamente el gold estándar del diagnóstico de la apendicitis va a ser por la histopatología, es decir, el gold estándar es evidenciar infiltrado de polimorfonucleares en la capa muscular propia. ¿Esto por qué? Y ustedes me van a decir que el diagnóstico se hace clínico. Claro, el diagnóstico es clínico, pero aproximadamente un 25% de los especímenes resecados que se mandan a patología son normales y puede que los síntomas y signos referidos por el paciente al momento que consultó hayan sido por diversas causas abdominales o extraabdominales. Entonces, acá podemos observar un corte histológico para que recordemos un poco cómo es el apéndice, pero esta es la lámina que más me interesa. Acá podemos ver la capa muscular propia con un abundante infiltrado de polimorfonucleares. Eso es lo que nos va a dar el diagnóstico. Ese es el gold estándar, el infiltrado de polimorfonucleares. Ahora, estas fases de la apendicitis, creo que todas las hemos escuchado en rotaciones, creo que a todos nos las han preguntado, y es, ¿cuáles son las 4 fases de la apendicitis? Son, en orden, la fase edematosa, la fase fibrino-purulenta, la fase gangrenosa y la fase perforada. Esta clasificación se sigue utilizando en la actualidad, no obstante, es algo que viene en desuso, se usa más intraoperatoriamente, porque la terminología correcta, es decir,
que tenemos una apendicitis perforada o una apendicitis no perforada, o si también queremos decirlo, una apendicitis complicada o no complicada. Entonces, la fase edematosa básicamente va a ser originada por lo que es la congestión venosa de la serosa, y la pared vamos a tener un apéndice de apariencia macroscópica bastante brillante, un poco hinchado, edematoso, valga la redundancia. En la fase fibrino-purulenta hay un compromiso venoso y también linfático, donde va a haber secreción purulenta por el aumento de la presión intraluminal, y acá me van a proliferar bacterias y gas. Ya la fase gangrenosa, hay isquemia de la pared con posteriores infartos, y la fase perforada, que es nuestra última fase, es la liberación del contenido del apéndice a la cavidad peritoneal. Ahora, esta es la nueva clasificación, lo que yo les decía. Apendicitis no complicada básicamente se va a caracterizar por la ausencia de gangrena, de perforación o de un absceso periapendicular. Generalmente son procesos que pueden ser, bien pueden requerir una intervención quirúrgica, que es la mayoría de las veces, o también puede resolverse de forma espontánea o con tratamiento médico. En la apendicitis complicada va a ser todo lo contrario. Ya hay presencia de gangrena, ya hay una perforación o ya hay un absceso, que es una de las complicaciones que existe. Básicamente, esa apendicitis complicada se ha postulado que para su génesis se requiere del aumento del factor de necrosis tumoral alfa, pudiendo influir en que se complique un poco más la situación para nuestro paciente. Tenemos que distinguir preoperatoriamente entre apendicitis complicada y no complicada. ¿Y esto cómo lo vamos a realizar? Por medio de la identificación de algunas cosas importantes al examen, que son un aumento exagerado de la temperatura. Recordemos que la apendicitis no en todas las ocasiones cursa con fiebre, pero si tenemos un aumento exagerado, una fiebre exagerada, puede ser un indicativo de apendicitis complicada. Una PCR muy positiva, muy elevada, la presencia de líquido libre en el ultrasonido y un diámetro del apéndice bastante aumentado. Entonces, podemos ver acá esta tabla de Lancet, las cuales nos presentan las características macroscópicas y las características microscópicas con la relevancia clínica. Entonces, tenemos que la apendicitis simple o la apendicitis no perforada tiene cambios de color, hay un cambio congestivo, incremento del diámetro, puede haber exudado, puede haber pus, a las placas microscópicas hay inflamación transmural, evidenciando pues los polimorfonucleares de los que ya les hablé, ulceración o trombosis por el aumento de las presiones. Cuando hablamos de apendicitis compleja tenemos que hablar de la gangrenosa, la perforada y cuando suceden los abscesos. La apendicitis, la apariencia macroscópica, pues básicamente de un apéndice gangrenoso es que vamos a tener coloraciones muy marcadas, como coloración púrpura, verde, negra. Podemos tener también la inflamación transmural con necrosis, esta es la característica. Y pues para la apendicitis perforada, pues evidentemente tenemos la perforación, pero microscópicamente no siempre es visible esta perforación. Y pues básicamente lo que me va a hacer cuando tenemos un proceso perforado o un proceso con absceso es incrementar el riesgo de complicaciones posoperatorias. Acá podemos observar este apéndice no complicado, lo podemos ver bastante congestivo, y en esta otra imagen podemos ver, pues es un poco difícil reconocer las estructuras anatómicas, pero podemos ver el exudado purulento, podemos ver la perforación y que ya no reconocemos estructuras casi. Ahora, después de adentrarnos un poco más en esto y saber un poco más de la fisiopatología, de la clasificación clínica, ¿qué tenemos que hacer para poder enfocar a nuestros pacientes? Básicamente, tenemos que hacer una excelente historia clínica. Esta va a ser nuestra principal arma cuando tengamos un paciente con un cuadro de dolor que tal vez pueda ser una apendicitis. Una buena anamnesis, un buen examen físico es la clave para diferenciar estas patologías. Entonces, retomando la charla de mi compañero la semana pasada, es fundamental identificar a los pacientes. Tenemos que tener en cuenta y en mente que los pacientes que generalmente presentan esto, principalmente van a ser hombres. No digo que las mujeres no puedan tener un proceso de apendicitis, pero es mucho más común en los hombres. Las edades de presentación ya las sabemos, que es más o menos entre aproximadamente la segunda, tercera y cuarta década de la vida. El motivo de consulta: estos pacientes van a llegar con un dolor bastante inespecífico, a veces bien localizado, es un dolor vago,
constante, que ha sido progresivo o de aparición súbita. La enfermedad actual, pues todos sabemos, y quiero retomar esta parte de Alicia. Es fundamental que empecemos a clasificar o a sacar el Alicia del dolor para estos pacientes, porque nos va a decir bien la antigüedad, su localización específica, su irradiación, nos va a decir qué característica tiene que nos puede diferenciar de otras patologías abdominales bajas para sacar diagnósticos diferenciales. Los antecedentes es importante porque pacientes con dolor abdominal bien pueda que estén cursando con procesos obstructivos por bridas, por vólvulos, por cualquier otra patología, o los dolores pueden ser un dolor de colecistitis. Entonces tenemos que verificar también los antecedentes, ser exhaustivo en esto, si ha tenido cirugías previas, si tiene antecedentes una diverticulosis, cosas por el estilo. La revisión por sistema, bueno, básicamente algo que nos refiere el paciente es que primero ha estado febril, es un paciente que también puede o no presentar sintomatología gastrointestinal, más adelante lo vamos a ahondar un poco. También son pacientes que tienen una mala apariencia al examen general, y ya vamos a pasar a lo que es el examen físico. Pero antes de eso, qué pena, quiero que recordemos acá esto. Esta gráfica que les quiero mostrar acá es básicamente el recorderis para los puntos dolorosos del abdomen, que nos pueden sacar incluso los diagnósticos diferenciales u orientarnos en la patología que pueda estar presentando el paciente. Este es el caso del punto cístico, que se va a encontrar en el hipocondrio derecho, nos puede indicar una colecistitis o algún proceso de la vía biliar. Tenemos para apendicitis dos puntos principales, que es el punto de Morris, que está un poco más próxima a la línea media, a la línea del alba, y el punto de McBurney, que es el que clásicamente todos conocemos en la fosa ilíaca derecha, que se encuentra un poco más hacia el lateral. Pero no significa que estos sean los únicos puntos para apendicitis. Si tenemos, ejemplo, un paciente con situs inversus, pues vamos a tener un punto de McBurney izquierdo positivo, porque básicamente el apéndice va a estar en esta zona. O como les dije, una mujer embarazada puede que tenga un punto cístico positivo, pero no significa que tenga un compromiso de la vía biliar. Al examen físico, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, primero, tenemos que recordar cómo se examina un abdomen, recordar por qué vamos a iniciar la inspección. Estos pacientes, básicamente, pues, a la inspección general van a tener un mal aspecto, vamos a ver con facies álgicas, van a estar también febriles, bueno, van a tener una presentación bastante bizarra. Cuando ya nos queremos meter un poco más por sistemas, por ejemplo, cabeza y cuello, pues no vamos a indagar tanto ahí. Es importante, obviamente, hacer todo el examen, pero pues enfocarnos un poco más y más a detalle en lo que es el abdomen. Por ejemplo, en cabeza y cuello, generalmente, lo que el médico va a encontrar no son muchos cambios, tal vez linfadenopatías puedan encontrarse, pero algo que es muy semiológico, no en todos los pacientes está, y es una halitosis marcada. Eso puede ser un indicativo de que el paciente está cursando con una apendicitis. Es algo que no en todos los casos se da, pero pues podemos tenerlo en cuenta. Cuando vamos a examinar lo que es el tórax, porque vamos de arriba hacia abajo, perdón, vamos a encontrar un paciente que va a estar taquicárdico, taquipnéico, visiblemente agitado, pero no vamos a tener ningún otro cambio generalmente. Ya para entrar en abdomen, pues a la inspección, estos pacientes pueden estar o no ligeramente distendidos. A la auscultación puede que exista silencio abdominal. Si es el caso de que exista silencio abdominal, tenemos que pensar que el paciente puede estar cursando con un proceso perforado. Y yo diría que la parte más importante para nosotros poder diagnosticar y poder saber el paciente que tiene es la exploración por medio de la palpación. ¿Por qué? Porque básicamente el paciente nos va a referir, uno, que el dolor es principalmente habitualmente en el epigastrio o en la región periumbilical, pero también que puede tener una irradiación a lo que es la fosa ilíaca derecha. Entonces, para la palpación podemos tener diversos signos, como lo son el signo de McBurney, el signo de Robson, el signo de Blomberg, el signo de Aron, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer una palpación
bastante eficaz. No voy a ahondar mucho en esto, ahorita en signos y síntomas hablaremos un poquito más de esto, pero también tenemos que reconocer lo que es las zonas del abdomen. Tenemos que reconocer estas zonas. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas vamos a encontrar un órgano que probablemente pueda estar afectado, como lo es el hipocondrio derecho, pues la vesícula. En el hipocondrio izquierdo nos hablan del páncreas. En lo que es la fosa ilíaca derecha tenemos la presentación común del apéndice y el ciego. En la fosa ilíaca izquierda vamos a tener lo que es el colon sigmoides, etcétera, etcétera. Ahora, pasando a los síntomas, que es la parte más importante de esta charla, y es tenemos que saber que los pacientes con apendicitis deben ser explorados cuidadosamente, como ya lo hablamos, pero primero se tiene que hacer un buen interrogatorio, lo que decíamos, una buena historia clínica. El síntoma que ha demostrado mejor sensibilidad para establecer una aproximación diagnóstica es la migración del dolor abdominal. Sí, si bien es cierto, tenemos el dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, es el síntoma más común, o un dolor periumbilical, pueden ser diversas cosas, pero si se produce migración de ese dolor a la fosa ilíaca desde la región periumbilical, es el es el síntoma con mayor sensibilidad para establecer esa aproximación. ¿Y por qué decimos esto? Pues básicamente, ¿o por qué ocurre? Pues la inflamación que se produce se va a extender a la serosa, al peritoneo parietal y a los órganos adyacentes. Como resultado, las fibras nerviosas aferentes viscerales que entran en la médula espinal a nivel de T8 y T10 van a estimularse y van a causar un dolor referido al epigastro. Por eso es que muchos pacientes llegan con un dolor epigástrico. ¿Por qué? Porque siguen, siguen el dermatoma T8 de T8 a T10, que es básicamente lo que es el mesogastrio o el epigastrio. Posteriormente, pues el dolor somático va a sustituir al dolor referido inicial y los pacientes ahí sí van a sufrir un desplazamiento del lugar de máximo dolor al cuadrante inferior derecho. Incluso el dolor, como hablábamos, puede tener ubicaciones atípicas dependiendo de dónde se encuentre el apéndice o incluso ser de bajo grado y se puede constituir también como una manifestación inicial, un dolor de bajo grado. También podemos tener que si tosemos, si caminamos, si hacemos valsalva, el dolor puede empeorar, también eso es un síntoma. Y lo que hablábamos anteriormente, los síntomas gastrointestinales no en todos los pacientes se presentan y tenemos que tener en cuenta que si se presentan antes del inicio del cuadro doloroso, tenemos que empezar a buscar otras causas etiológicas. ¿Cuáles son estos síntomas? Básicamente la náusea y los vómitos, que lo podemos ver reflejado en la mayoría de escalas que posteriormente hablaremos, la pérdida de apetito y anorexia, que es el síntoma con mejor sensibilidad, y la diarrea, en los niños me va a indicar lo que es la perforación. Lo mismo, la fiebre. Todos los pacientes no se van a presentar febriles, solamente un 40% de ellos. Esos básicamente son los síntomas que el paciente nos puede referir. Y ahora, al hablar de signos, quiero remitirme también a esta gráfica que nos mostró nuestro compañero Mike en la presentación pasada, en la cual vamos a ubicar 5 de los signos más comunes, porque aproximadamente hay 40 signos para la apendicitis, obviamente no nos los sabemos todos, vamos a utilizar solamente los más comunes, y estos son, primordialmente, pues el signo de McBurney, todos lo sabemos, fosa ilíaca derecha, el dolor en este sitio, el signo de Dunphy, que también va a ser para apendicitis aguda, se va a producir un dolor en lo que es la fosa ilíaca derecha cuando el paciente tose, y pues el signo de Blomberg, que es un dolor provocado a la descompresión rápida de la fosa ilíaca derecha, el signo de Robson, que lo conocemos todos, que es el dolor en la fosa ilíaca derecha cuando se produce esta descompresión rápida de la fosa ilíaca izquierda por movimiento de gases hacia la región iliocólica. Básicamente, bueno, y el signo de Aaron, qué pena, que es la sensación de dolor en el epigastrio o en la región precordial por la presión del punto de McBurney. Tenemos que tener en cuenta estos signos para poder enfocar bien a nuestro paciente, pero como les digo, hay más de 40 signos, estos son los más utilizados. Ahora vamos a hablar un poco del sistema de clasificación clínica. ¿Cuál es del sistema de clasificación? Perdón, por medio de las escalas más conocidas, ¿cuáles son? El Alvarado, el EIR,
Ripasa y el AAS, que es el score para adultos. Estas escalas básicamente lo que tienen que hacer es guiar la decisión para realizar admisión, para realizar un óptimo diagnóstico por medio de las imágenes y prevenir exploraciones quirúrgicas innecesarias. Acá empezamos con la escala de Alvarado, la más conocida por todos nosotros. La escala de Alvarado fue creada por el doctor Alfredo Alvarado y publicada en el año de 1986, cuando se realizó un estudio retrospectivo con 305 pacientes, en los cuales el doctor Alvarado tabuló los síntomas y signos, otorgándonos pues esta clasificación. Esta escala puede excluir las apendicitis, pero no las va a confirmar. Los puntajes de corte de menos de 5 son suficientemente sensibles para excluir, recordemos, Alvarado se usa es para excluir apendicitis, pero más no para confirmarla, no es suficientemente sensible. También se usa pues para reducir la estancia en urgencias, porque pues si nos da un puntaje menor a 5 podemos decir que el paciente está en bajo riesgo, pero también es predictor. ¿Por qué? Porque un Alvarado mayor a 9 en hombres, o de 9 o más, y de 10 en mujeres es un buen predictor. Acá tenemos en la parte derecha lo que es la escala que nos va a tomar síntomas, signos y laboratorios. Y me va a definir los pacientes según el puntaje en riesgo bajo de 0 a 4 puntos, riesgo intermedio de 5 a 6 puntos y en riesgo alto de 7 puntos o más, en donde ya el paciente va a requerir cirugía de urgencia. ¿Cuáles son los síntomas que me va a indagar Alvarado? Básicamente un dolor migratorio me va a dar un punto, anorexia, náuseas y vómito también me van a dar un punto, los signos, el dolor en la fosa ilíaca derecha me va a dar 2 puntos, el signo de rebote un punto, la fiebre o febrícula también, o una temperatura mayor a 37.3 me va a dar un punto, la leucocitosis, que es un parámetro de laboratorio, el más allá o mayor a 10.000 células por milímetro cúbico, 2 puntos, y la desviación de la curva hacia la izquierda mayor con una neutrofilia mayor a 75%. ¿Qué otra escala tenemos también? Esto siguiendo la recomendación de las guías de Jerusalén 2020, que nos dicen que la escala de IR demostró que no hubo necesidad de imagen confirmatoria cuando pues empezamos a realizar la clasificación de los pacientes con esta, disminuye las admisiones por apendicitis y disminuye la laparotomía por una sospecha de apendicitis no perforada. Podemos ver acá lo mismo. ¿Qué criterios tiene? Síntomas, signos, laboratorios, pero pues va a ser un poco más específica en la cuestión de que, ejemplo, el rebote o la resistencia muscular en la fosa ilíaca derecha se va a clasificar en leve, moderada, grave, la temperatura va a tener un punto de corte mucho más alto, los laboratorios van a tener diferentes rangos, la leucocitosis, principalmente la neutrofilia, va a tener diferentes rangos, y acá observamos la inclusión de la proteína C reactiva, que también es uno de los laboratorios por elección que vamos a pedir. Lo mismo, clasificamos en baja probabilidad cuando me da hasta 4 puntos de 0 a 4, probabilidad intermedia de 5 a 8 y alta probabilidad 9 a 12, lo que me indica una exploración quirúrgica urgente. Tenemos otras escalas como la escala Ripalsa y la escala AAS, pero no vamos a ahondar en estas porque, uno, la escala Ripalsa básicamente tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad, es para población asiática o del Medio Oriente. Entonces vamos a pasar un poco esto de largo porque pues acá no sería tan aplicable. ¿Qué paraclínicos tenemos que usar o qué paraclínicos son los que vamos a mandar? Primero, el hemograma. Es nuestra herramienta principal junto con la historia clínica. ¿Por qué? Porque vamos a evidenciar una leucocitosis leve con desviación a la izquierda. Si se dieron cuenta, en las dos escalas anteriores se evalúa la leucocitosis y la desviación a la izquierda, es decir, que hay un aumento de polimorfonucleares, principalmente neutrófilos. Tenemos que tener en cuenta que una leucocitosis con valores mayores a 18.000 milímetro cúbico va a indicar apendicitis complicada. Puede que le mandemos análisis de orina al paciente, en la mayoría de casos son normales, pero son usados, pues cuando el paciente ingresa, son usados principalmente para descartar procesos de tipo urológico, diagnósticos diferenciales que puedan ser por esta etiología. La PCR es el siguiente laboratorio principal que vamos a enviar y es el que también tenemos que tener a la mano.
Su elevación puede ser indicativa de apendicitis, pero no es suficientemente sensible por sí sola para dar un diagnóstico, dado que ustedes saben que la PCR puede elevarse por diversas causas. Y cuando tenemos mujeres en edad fértil, es obligatorio que realicemos una prueba de embarazo. Ahora, para hablar un poco de lo que son diagnósticos diferenciales en los que tenemos que pensar, vamos a dividirlos en población adulta mayor, en mujeres y en población joven o población de edad promedio. En la población de edad promedio, en gente más joven como nosotros, tenemos que pensar en un proceso como la adenitis mesentérica por gastroenteritis, una invaginación intestinal, la diverticulitis de Meckel, la enfermedad inflamatoria intestinal o incluso una torsión testicular. En las mujeres, básicamente, tenemos siempre que pensar en procesos ginecobstétricos, como cuáles: quiste ovárico roto, dolor pélvico intermenstrual, endometriosis, torsión ovárica, los embarazos ectópicos o una enfermedad inflamatoria pélvica. Y en las personas de mayor edad, la diverticulitis aguda va a ser nuestro principal diagnóstico, así como las enfermedades malignas. Acá podemos observar algunas fotos de diagnósticos diferenciales. En este caso es una enfermedad de Crohn. Acá a la derecha podemos observar un embarazo ectópico, que también es uno de nuestros diagnósticos diferenciales para las mujeres, y en este caso es una torsión testicular, que también puede dar un dolor muy similar a lo que da la apendicitis. El diagnóstico, ahora sí, ¿cómo lo vamos a realizar? Principalmente se va a realizar correlacionando la clínica de los pacientes con su clasificación según el score utilizado, bien sea Alvarado, EIR, o pues si estamos en otro país, un RIPASA, y de ser necesario con el uso de imágenes diagnósticas según la indicación. Es decir, todo lo que hablamos de síntomas y signos tenemos que correlacionarlo con el score o la puntuación que nos den. También tenemos que hablar de algo que se llama la tríada de Cope, que se da en el 75% de los casos de apendicitis y consiste en dolor abdominal, vómito de tipo alimenticio y febrícula. Va a estar presente, como lo dije, en el 75% de los casos. Entonces, el diagnóstico eminentemente es clínico y se confirma, pues, en dado caso por el score o por una imagen diagnóstica. ¿Qué imágenes diagnósticas vamos a emplear o qué imágenes diagnósticas se emplean habitualmente? Tenemos que iniciar siempre con una radiografía simple. ¿Y por qué hablo de esto primero? No es porque esté indicada, sino es porque en los servicios de urgencias generalmente es lo que primero le toman al paciente, una radiografía simple. Estas carecen de sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la apendicitis, por lo cual no son muy usadas, y algunos hallazgos que van a confirmar el diagnóstico, que pueden ser indicativos, es básicamente la presencia de un fecalito o de un apendicolito calcificado en el cuadrante inferior derecho, como lo vemos en esta placa, acá señalado se ve un poquito. También podemos tener otros signos, como lo es el gas en el cuadrante inferior derecho, o también un hilo localizado con presencia de gas en el ciego y el resto del colon. Y últimamente se está empleando otro signo, que fue el que les mencioné en la fisiopatología, que es el signo de la carga fecal. Acá la podemos observar, todo esto es el ciego distendido. Como les dije, no es el examen radiológico que uno vaya a emplear de primera mano para hacer un diagnóstico de apendicitis. Lamentablemente, si no hay más, pues hay que emplear los recursos que se tengan. Ahora, la tomografía computarizada helicoidal básicamente es la prueba más común en el diagnóstico de apendicitis, con una sensibilidad entre el 90 y 100% y una especificidad entre el 91 y el 99%, teniendo un rendimiento excelente. El diagnóstico se va a dar lo mismo por criterios y va a comprender la observación de un apéndice inflamado y engrosado con trabeculaciones circundantes, lo que me va a indicar inflamación. Algunos de los signos tomográficos más comunes son el signo de la diana, como lo podemos ver acá, que es una pared inflamada, podemos ver el gran grosor de la pared, y con un realce mural. También podemos tener las trabeculaciones de la grasa periapendicular, como podemos ver acá, se ve un apéndice trabeculado con un poco de líquido en su punta, o líquido periapendicular. La presencia de gas también podría ser un buen indicativo. ¿Qué nos sugiere las guías de Jerusalén 2020, que son lo último en recomendación? Básicamente que la tomografía se sugiere para usar en pacientes con
un alto riesgo, menores de 40 años, con un EIR entre 9 y 12, un Alvarado entre 9 y 10 y un AAS mayor a 16. Esto básicamente es la recomendación para usar una tomografía. Acá podemos ver algunos de los criterios, como ya les dije: engrosamiento inflamatorio del ilion, un apéndice, un grosor mayor a 3 milímetros, un diámetro transverso mayor a 6 milímetros, ausencia de luz intraluminal por la obstrucción, por cualquiera que sean las etiologías, alteraciones en la grasa como la trabeculación que vimos, y el edema periapendicular. Ahora, las ecografías. Las ecografías básicamente se han referido para ellas una sensibilidad del 78 al 83% y una especificidad del 83 al 93%. ¿Por qué estos son un buen estudio? Son de los estudios más usados, igual que la tomografía, son esos estudios gold estándar, pero el problema de la ecografía es que es operador dependiente. Entonces, básicamente, dependemos de la pericia del operador para poder identificar o no, o pasar por alto, un proceso inflamatorio. En el estudio por eco, el apéndice se va a identificar como una asa intestinal de extremo ciego, acá lo podemos observar, aperistáltica, como pues la presencia de líquido periapendicular, engrosamiento de la pared, es también indicativo de apendicitis, y pues podemos decir que descartamos apendicitis si la persona que está haciendo la ecografía nos reporta que tenemos una luz de menos de 5 milímetros, va a descartar la presencia de apendicitis. Hay aproximadamente 10 signos ecográficos para lo que es la apendicitis, pero acá he puesto dos, que son la hipervascularización de la pared con el protocolo de ecodoppler. Acá lo podemos observar, hay una hipervascularización, y lo mismo vamos a tener un signo, podríamos decirlo, de Diana también, que va a ser un engrosamiento de la pared y un aumento del diámetro transverso. Otros signos pueden ser la presencia del apendicolito, el líquido rellenando la luz, el aspecto brillante de la serosa periapendicular, etc. O si tenemos adenopatías regionales. Bueno, antes de pasar a la resonancia, tenemos que se recomienda la ultrasonografía o la ecografía, como también se conoce, de punto específico, como una herramienta de primera línea en adultos y niños si se indica exploración por imagen. Es decir, que podemos prescindir incluso de la tomografía y podemos usar una ecografía de punto específico para poder realizar el diagnóstico, también es válido. Y pues también se recomienda principalmente es para embarazadas por encima del estudio con resonancia magnética. Porque el estudio con resonancia magnética, a pesar de tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%, solamente está indicado para niños y para mujeres embarazadas. Pero, pues, si disponemos de un ecógrafo, es un poco más rápido y es un poco, a veces, más efectivo para identificar un proceso de apendicitis. Básicamente, el diagnóstico en una resonancia se va a dar por un aumento del diámetro apendicular mayor a 7 milímetros. Acá podemos observar el engrosamiento, un engrosamiento mayor a 2 milímetros de las paredes y la presencia de inflamación. Todo esto es un componente inflamatorio. Ahora, ya para finalizar un poco esta charla y para que se lleven como mensajes a la casa, y es cuáles son las recomendaciones que nos da la guía de Jerusalén 2020 para el diagnóstico y tratamiento de la apendicitis aguda. Bueno, primero, que el tratamiento se va a dividir en médico y quirúrgico. Tratamiento médico, siempre pues vamos a hacer algo que creo que acá todos podemos saber, y es primero restringir lo que son alimentos, nada vía oral. No podemos, pues está contraindicado el uso de sedantes, dado que me pueden enmascarar la característica del dolor y pueden conllevar a que progrese la enfermedad. Lo mismo se contraindican los purgantes y los enemas, pero acá tenemos que tener algo en cuenta, y es que esta terapia antibiótica empírica se usa principalmente es para apendicitis no complicada. Se puede traspolar a apendicitis complicada, pero su mayor uso es en el grupo que les mencioné. ¿Cuál va a ser? Amoxicilina clavulanato de 1.2 a 2.2 gramos recomiendan ellos cada 6 horas. Bien puede ser solo. O ceftriaxona, también hay otras opciones de tratamiento como 2 gramos de ceftriaxona cada 24 horas, más metronidazol 500 miligramos cada 6.
O el cefotaxime, 2 gramos cada 8 horas, más metronidazol, 500 miligramos cada 6 horas. Y si tenemos un paciente que tiene alergia a los beta-lactámicos, podemos usar ciprofloxacina, 400 miligramos cada 8 horas, más metronidazol, 500 miligramos cada 6 horas, o moxifloxacina, 400 miligramos cada 24 horas. Eh, antes de pasar al tratamiento quirúrgico, que ya es nuestra última parte, quisiera pedirle el favor a todos de que alisten en sus celulares la aplicación Kahoot para hacer ahorita una pequeña actividad. Entonces, el tratamiento quirúrgico, no voy a ahondar mucho en esto, no voy a ahondar en técnica, para hacerlo un poco más digerible, pero tenemos unas indicaciones específicas y unas maneras de realizarlo específicas. ¿Cuáles son? La apendicectomía laparoscópica y la apendicectomía por técnica abierta han sido, no puedo decir el gold estándar, pero han sido las técnicas más utilizadas para realizar estos procedimientos. También últimamente se ha estado realizando la apendicectomía por un puerto, apendicectomía por cirugía robótica, y últimamente se ha implementado lo que se llama la cirugía Nodes, que esta cirugía, a diferencia de las otras en las cuales hacemos una incisión en la pared abdominal para pasar pues, los puertos o los trócares, esta cirugía básicamente es una cirugía que se realiza en los orificios naturales, es decir, se hace la extracción del apéndice por medio de los orificios naturales. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, antes de eso, también si presentamos un absceso, si presentamos una apendicitis complicada, también podemos tratarlo con terapia médica, que puede ser el uso de antibióticos, ya vimos la terapia, combinado con un drenaje del absceso. Es también una posibilidad quirúrgica, no quirúrgica. Ahora, ¿qué abordaje vamos a escoger? Principalmente, y pues acá todos lo sabemos, nuestros hospitales, si hay gente de otras universidades en este momento observando, o en el hospital militar podemos realizar la apendicectomía laparoscópica y la apendicectomía por vía abierta. ¿Cuál vamos a escoger o cuál se recomienda más? En realidad, cada una tiene sus ventajas, cada una tiene sus contras, pero, por ejemplo, la apendicectomía por vía laparoscópica va a depender primero de la experiencia y de la curva de aprendizaje del cirujano, también de que se cuente con el recurso del laparoscopio, que el hospital también sea referencia en hacer laparoscopias. ¿Y qué ventajas me va a implementar? Pues básicamente un menor tiempo posoperatorio, menor dolor, menores complicaciones, aunque sea asociado más a presencia de abscesos. En cambio, la apendicectomía por vía abierta, pues es el abordaje tradicional que se va a realizar siguiendo una incisión que puede ser de tipo transversal, que es la llamada incisión de Rocky Davis, y también una incisión que es un poco más diagonal, que es la incisión de McBurney en la fosa ilíaca derecha. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues básicamente un tiempo operatorio menor. Lamentablemente, pues obviamente como hay una mayor injuria al tejido, pues el posoperatorio se va a prolongar, va a haber un poco más de dolor, pero la ventaja con respecto a la laparoscopia es que se ha asociado a menor incidencia en, en abscesos. Entonces, el mensaje que quiero que se lleven acá es ¿cuál abordaje escoger? Depende. Eso depende de en dónde nos encontremos y de la pericia que tenga el cirujano con el que estemos operando. Y las políticas, pues básicamente del hospital en el que estemos. Cualquiera de esas opciones es válida y no hay ningún problema. Y por último, ya este algoritmo, para resumir todo un poco y que se lo lleven un poquito, es primero mirar el paciente joven con síntomas sugestivos. Recuerden, los síntomas acá es lo más importante, de apendicitis aguda. Entonces, empleamos nuestras escalas, puede ser Alvarado, EIR, AS. Entonces, me lo va a estratificar en bajo, intermedio y alto riesgo. Si tenemos pacientes de bajo riesgo, podemos tener un subgrupo que son pacientes menores de 40 años con un bajo riesgo según las escalas. ¿Qué va a pasar acá? Si el paciente está motivado, si no tiene síntomas de alarma, pues podemos básicamente enviarlo a su casa y hacer seguimiento telefónico. Acá empleamos
lo que son ya las TICs para hacer seguimiento al paciente. Pero la vía tradicional es que apenas estratifiquemos el paciente, realizamos bien sea una ecografía o una tomografía para confirmar o que me confirma que no está complicada, y podemos irnos por dos vías de tratamiento, la vía médica o la vía quirúrgica. La vía quirúrgica, pues ya sabemos que es la apendicectomía laparoscópica y acá termina el problema. La vía médica, básicamente vamos a hacer admisión hospitalaria, vamos a dar antibióticos como los que ya les comenté, que son los que recomiendan las guías, pero es igualmente también las variaciones de la terapia antibiótica a veces puede depender del protocolo que se use en cada hospital. Vamos a reexaminar al paciente después de 6 a 8 horas y vamos a reevaluar por medio de otra vez esos scores. Si el paciente me presenta los síntomas no se han resuelto o los síntomas persisten y empeoran, la cirugía va a ser indicada en este momento. Pero si el paciente mejora síntomas, tiene una mejoría notable, una franca mejoría de su estado general, vamos a hacer esto, dar de alta y seguimiento telefónico. En pacientes con riesgo intermedio, como vemos acá, que depende de cada escala cuál sea el puntaje que les dé. Entonces vamos a hacer ecografía confirmatoria y acá va a depender en riesgo intermedio de a qué grupo etario pertenezca el paciente. Si es un paciente si es una apendicitis, en pacientes menores de 40 años podemos seguir dos rutas, que son estas dos. En pacientes sin presencia de apendicolito y pacientes que están de acuerdo con realizar la terapia médica, pues vamos a empezar antibiótico y vamos a seguir la misma ruta. Pero en pacientes pues lo mismo, menores de 40 que no estén de acuerdo con una terapia médica, básicamente el tratamiento de elección es la cirugía, por cualquiera de las dos vías que les comenté tradicionalmente. Pero en pacientes mayores de 40 años y con hallazgos en ecografía sugestivos de una apendicitis complicada, primero que vamos a hacer una tomografía. Si la tomografía es positiva, evidentemente no tenemos que dudar en llevar al paciente a salas de cirugía. Si hay otros hallazgos en la tomografía que no me indiquen apendicitis, sino que me indican otro proceso patológico, vamos a dar observación y vamos a dar tratamiento acorde a lo que el paciente requiera. Ahora, cuando son pacientes de alto riesgo, acá es un poco más peligroso el asunto, porque los pacientes ya pueden entrar a peritonitis, nos pueden hacer un abdomen agudo e indudablemente pueden fallecer. Entonces, en pacientes, lo mismo, acá dividimos por grupo etario. Si tenemos un score de Alvarado, EIR o el AS en riesgo alto, dividimos pacientes menores de 40 años con un EIR de 9 a 12, un Alvarado de 9 a 10, recordemos que es bastante pronóstico, y un AS mayor a 16 lo llevamos a cirugía, indudablemente. Ya tenemos en estos pacientes jóvenes esa indicación directa a cirugía. Y en otros pacientes mayores de 40 años vamos a hacer primero la tomografía confirmatoria. Si es positiva, llevamos a cirugía y si no, seguimos la ruta de los otros tratamientos. Este básicamente es el algoritmo por el que tenemos que seguir en nuestra práctica para pues, evitar al máximo equivocaciones, saltarnos algún paso o saltarnos alguna indicación o llevar a un paciente a una apendicectomía que tal vez no esté indicada o una exploración por la parotomía. Bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar esto. Esta es la bibliografía básicamente de esta pequeña revisión. Muchas gracias a todos. Un agradecimiento especial a nuestros tutores, el doctor Camilo Andrés Bautista Vaca y el doctor Omar Gutiérrez Moreno, que no sé si se encuentran en estos momentos acá presentes, si no, pues por cuestiones del servicio tal vez no pudieron asistir. Ahora, ya habiendo acabado esta parte teórica, vamos a ir a un pequeño ejercicio, no va a demorar mucho, en el cual propusimos junto a Michael, y es básicamente este. Entonces, pues todos, por favor, escuchar, tomar atenta nota de lo que requieran. Si quieren pueden tomar una foto de esta diapositiva para que tengan ahí y se puedan guiar un poco. Entonces, es un caso clínico, pues es un paciente masculino de 31 años, cuyo motivo de consulta es: tengo dolor en el estómago y fiebre. Su enfermedad actual, básicamente acá sacamos lo que fue la licia, que es importante, como ya les decía, una antigüedad de 8 horas con aparición súbita, localización en epigastrio y mesogastrio,
una intensidad de 8 a 10 en la escala subjetiva del dolor. Una característica es un dolor constante, generalizado, tipo punzante, refiere el paciente, también de característica vaga. La irradiación que presenta este dolor es a la fosa ilíaca derecha. Es un dolor que no tiene atenuantes, pero que al momento de toser o al momento de caminar se va a agravar. ¿Qué antecedentes de importancia tenemos en este paciente? Básicamente es un paciente que tiene diagnóstico patológico o un antecedente patológico de úlcera péptica, diverticulosis, estreñimiento, antecedentes quirúrgicos son una colecistectomía laparoscópica, hace algunos años, no especifica cuántos, y una laparotomía exploratoria por herida por arma de fuego, tampoco especifica, no se acuerda hace cuántos años. Farmacológicos, el paciente toma sucralfato, y en la revisión por sistemas vamos a encontrar que es un paciente con una fiebre cuantificada en 38,2 según él, que presenta náuseas, que presenta emesis con contenido gástrico, que presenta tos, pues obviamente, evidentemente a la tos empeora el dolor, no presenta anorexia, tiene diuresis positiva y flatos presentes. Signos vitales, es un paciente que está taquicárdico, 115 latidos por minuto, y una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, 28 ciclos por minuto, una tensión arterial de 90 a 60, está bastante baja, y una temperatura de 38,8 cuantificada al ingreso a urgencias. En lo que es el paciente, el examen físico rápidamente, pues el aspecto general es un paciente con mal aspecto, agitado, hiperalgésico, deshidratado, febril, que sigue orientado, con un poco de confusión. Al examen físico por sistemas, pues cabeza y cuello, va a tener las mucosas deshidratadas, tiene unas fases álgicas en el tórax, un patrón respiratorio taquipnéico, va a estar taquicárdico como podemos ver ahí, y en el abdomen, a la inspección es un paciente levemente distendido, con ruidos hidroaéreos ausentes. La palpación es, el paciente presenta dolor en fosa ilíaca derecha, entonces tenemos signo de McBurney positivo, signo de Dunphy positivo, un Robson positivo y un Blomberg positivo. La percusión es una percusión dolorosa en todo el abdomen. Actualmente solo tenemos de paraclínicos unos glóbulos rojos en 5,4, glóbulos blancos en 16,000, neutrófilos 85% y unas plaquetas en 258,000. Entonces, teniendo estos datos, vamos a proceder a abrir el Kahoot. Entonces, un momento, salgo acá. Voy a dejar de compartirles un momento, vayan abriendo Kahoot para ingresar el código. Ya les digo cuál es. Bueno, voy a proceder a mostrarles la pantalla. ¿Alguno me podría confirmar si ya están viendo la pantalla? Por favor. Sí, o sea, Sí, Andrés, sí, ya se está. Gracias. Entonces, este es el código del juego. Por favor, vayan ingresando. Por favor, con el nombre y el apellido. Para nosotros tener un control y pues estimular a aquellas personas que saquen la mayor puntuación en un futuro. Entonces, por favor, el nombre y apellido. Vamos a dar unos minuticos que todos empiecen a ingresar. Es muy cortico, es una actividad de integración de los conceptos que hoy aprendimos.
Bueno, no sé si el moderador me indique si faltan más participantes o si ya podemos iniciar la actividad para no demorarnos tanto. No sé qué dice el moderador. Andrés, pues tenemos 41 participantes en la charla y estoy viendo en pantalla que hay 29 en el Kahoot. Ok, no, pues chicos, invito al resto a que participen. Es una actividad muy corta, muy sencilla e incluso puede ser hasta divertida. Pero pues, demos 2 minuticos más. Si no se inscribe nadie más, empezamos. Bueno, pues yo creería que vamos a iniciar con las personas que están acá. Entonces vamos a empezar. Entonces, es un caso, preguntas del caso clínico que acabamos de ver. Bueno, ¿qué paraclínicos considera, según el caso, solicitar el ingreso? Listo, bueno, pues a las personas que respondieron hemograma, perfil hepático y perfil renal, recordemos que estábamos diciendo que según el caso, el paciente y la principal indicación de la que hablamos en la charla es que nuestra herramienta paraclínica es el hemograma y la PCR. La persona que puso perfil lipídico y hemograma, pues en este caso no es indicado. Vamos a la siguiente. Bueno, excelente. Sigamos. Ahora, ¿cuál de los siguientes no es un diagnóstico diferencial en este caso precisamente? Bueno, efectivamente, la colelitiasis no sería un diagnóstico diferencial en este paciente principalmente por su antecedente. Pues ahí teníamos que poner un poco de atención. El paciente tiene antecedente de una colelap hace algunos años, entonces no podría presentar colelitiasis. Si bien la clínica podría ser de una diverticulitis, de una obstrucción intestinal, por el antecedente de la laparotomía, pues este no sería el diagnóstico diferencial. Bueno, muy bien, sigamos. Ahora está un poquito más de tiempo. Calculemos el score de Alvarado. Ahí se los puse. Bueno, efectivamente, muy bien. Esas 12 personas, el paciente tiene un Alvarado de 9. Pues recordemos un poquito la clasificación. El paciente no tenía anorexia, entonces por esa parte ya descartamos ahí que el paciente sea un 10, sea un 5, no podría ser. El paciente tiene todos los síntomas, signos, pues también están presentes, excepto la anorexia no está presente.
Y pues laboratorios, el paciente con una leucocitosis bastante marcada de 16.000 y una neutrofilia, una desviación de curva hacia la izquierda, 85%. Sigamos. Bueno, muy bien. Bueno, excelente. Efectivamente, el paciente está en un alvarado de alto riesgo, un paciente ya con indicación. Recordemos que después de 7, pues ya reconocemos al paciente como alto riesgo en la escala de Alvarado. Bueno, sigamos. Es el signo que está señalando la flechita. Bueno, muy bien, signo de la diana, efectivamente. Hay ahí un engrosamiento de la pared, se ve el realce mural. Sigamos. Un poquito de teoría. ¿En qué consiste el signo de Dunphy? Efectivamente, es un incremento del dolor en la fosa ilíaca derecha con la valsalva o con la tos, que en este caso el paciente, pues, evidentemente lo tenía, nos lo refirió. Sigamos. Y nuestra última pregunta. Exactamente. La histopatología se considera gol estándar para el diagnóstico, lo dije al inicio de la presentación, el infiltrado de polimorfonucleares en la muscular propia del apéndice actualmente se considera el gol estándar para confirmar de verdad que haya una apendicitis, por lo mismo que les decía, 25% de los casos puede que en patología, cuando ya los examinen, salgan negativos para apendicitis. Y bueno, muchachos, este era el caso clínico. Muchas gracias a todos por la participación. Felicitaciones a Natalie Vargas, felicitaciones a Natalia Díaz y felicitaciones a Diana Ariza. Igualmente, estaremos, pues, también felicitaciones a Luisa Vivas y a Camila, no alcancé a ver el apellido, pero pues igualmente vamos a tener la relación acá de estas personas. Bueno, muchísimas gracias. Eso sería la charla que tenía para usted. Para ustedes, voy a dejar de presentar. Muchísimas gracias. No sé si queda alguna duda, alguna pregunta. Creo que lamentablemente nuestros tutores no se pudieron conectar por cuestiones del servicio. Quedo atento si hay dudas. Listo, bueno, adicionalmente, bueno, acá dando avisos parroquiales,
por parte de Presidencia y de la mesa directiva, queremos decirles que desde ahora vamos a realizar distintas dinámicas de participación para que ustedes nos acompañen, para que puedan estar atentos a esas charlas, a esas dinámicas, para que los primeros puestos, los primeros 5, los primeros 3 puestos, después se beneficien de actividades exclusivas que va a realizar nuestro grupo. Entonces los invitamos a que participen en todas las charlas. Muchísimas gracias. No sé, Jorge, si hay algo más que decir. Muchas gracias, Andrés. No, pues estaba revisando acá el chat y al parecer no hay ninguna pregunta por el momento. Entonces, pues, si no es más, o sea, si no hay más preguntas, pues una feliz noche para todos. Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Cualquier pregunta que surja la pueden enviar a nuestras redes sociales y será pues contestada en el menor tiempo posible.